Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. Bien, hermanos, buenos días. Bendición para todos de nuevo. Vamos a continuar con nuestra clase, con nuestra lección de los domingos, en la cual estamos estudiando personajes de la Biblia, pues que nos enseñan. Todos ellos de alguna forma nos enseñan algo importante y por eso estamos estudiando de ellos. El día de hoy es el turno de Daniel. Le comentaba a algunos de ustedes que hoy pues vamos a estudiar de Daniel como el personaje. No es que estamos estudiando el libro de Daniel. Eso será para otra oportunidad. Así que hoy vamos a estar hablando de Daniel, y Daniel es un hombre que nos enseña la importancia de la valentía. Ese es el principal punto que quiero compartir con ustedes esta mañana. So, in this lesson, we're going to study about Daniel, not the book of Daniel, but Daniel as a character, right? And the main point that he teaches us is that he was a man of great courage, right? That's what we see in the book of Daniel. So I think we're ready to share with you some background about Daniel. Lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos, es dar inicio compartiendo algunos antecedentes de Daniel. Nosotros es importante que recordemos que Daniel se encuentra en este momento junto con el pueblo de Israel en el cautiverio, allá en el año aproximadamente 603 a.C., el cautiverio en Babilonia. En esta ocasión, Jerusalén había sido capturada, y cuando digo Jerusalén me refiero al pueblo de Israel, ¿no? Había sido capturada, había habido una gran masacre, y todos los artículos de adoración del templo, que por cierto pues también fue destruido, todos los artículos de adoración del templo habían sido removidos, y desafortunadamente para el pueblo de Israel, no solo el templo, sino toda la ciudad había sido destruida. Así que Jerusalén había quedado prácticamente desolada. Al menos en el capítulo 1, 2 y 3 vamos a encontrar a tres personajes importantes en la descripción de Daniel, que son Ananías, Misael y Azarías. Quiero que tal vez leamos algunos versículos, específicamente versículos 4 al versículo 7. So I want you to read with me Daniel 1, 4 through 7. Dice: muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Palabra del Señor. Entonces, antes de iniciar pues estudiando un poco de la valentía o del coraje de Daniel,
Es importante, hermanos, que tengamos en mente estos antecedentes. ¿Por qué? Precisamente porque encontramos a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego fuera de su país, fuera de su cultura, fuera de su gente. Los encontramos tratando de asimilar, por decirlo así, la cultura caldea y despojándose de su carácter como israelitas que eran. Y es aquí prácticamente, hermanos, donde yo me quiero enfocar en lo que es la valentía. Los que hemos inmigrado de un país a otro, sabemos lo importante que es ser valientes cuando llegamos a otro país. Vamos a enfrentar retos nuevos, un idioma nuevo, personas nuevas, una cultura nueva, diferente, etcétera, etcétera. Ahora, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego se encuentran, en primer lugar, separados de su familia, lejos de su pueblo, Israel, o de su nación, separados de su familia, con un idioma diferente. Ahí donde ellos estaban, no hablaban el idioma de ellos. Iban a tener que aprender, como acabamos de leer, hermanos, en el texto, iban a ser enseñados en toda sabiduría para poder estar en presencia del rey. Estoy en Daniel capítulo 1, versículo 4, 5 e incluso el versículo 6. So I will try to say some things in English. I'll do my best to help you this morning, but here I'm just saying how hard it is to be in another country. So that's why I think the background is important for us to understand here. They are in Babylon, if I am not mistaken. They are not in Israel, in Jerusalem. So they were taken to Babylon in captivity. So they are living in a different country, different culture, different language, and we, as foreign people, I'm talking about my family and I, we understand how hard it is to be involved in a different culture. But these people, the people of Israel, the people of God, now they are separate from their families, with a different language, different cultures. If you read carefully, Daniel 1:4, these men, I'm talking about Daniel and his 3 friends, they are going to learn new things at the end of verse 4. New language, new food. Oh, how hard is that? Brother. From what I read, they're selected at this age so that they could be molded to fit into the culture. So they were likely teenagers, like late teenagers, and trained for 3 years or so. Correct. Nathan está mencionando acá que estos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes. Y dice el versículo 5, que por 3 años ellos iban a aprender el idioma, iban a estar comiendo la comida del rey, el vino, se suponía que iban a comer la comida del rey, lo que el rey bebía, para que pudieran estar en la presencia del rey. Es decir, se les iba a dar una bendición muy grande, que era estar en la presencia del rey. Pero tenían que, por 3 años, aprender el idioma. Por 3 años comer lo que el rey comía, beber lo que el rey bebía. Sabemos luego, eso es para el resto de la clase, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con esa comida. Y luego vamos a hablar de esto, pero segregados, estos hombres se encuentran segregados desde el exterior, dice dentro del patio de los reyes, es decir, a pesar de que era una gran bendición, iban a estar delante del rey,
estos 4 hombres en particular estaban más aislados todavía. Estaban dentro del patio del rey. Debían comer la comida del rey. Cambiaron sus nombres. ¿No les parece a ustedes esto significante? No estaban en su cultura, no estaban en su país, no estaban con su familia. Tenían que aprender un nuevo idioma y tras de eso, si usted le suma, les van a cambiar el nombre. Imagínese usted llegar a otro país y que le cambien su nombre. Usted ya no se llamará Cristian, se va a llamar Petronilo, no sé, por poner algo. O Juan, o Pepe, no sé, otro nombre. Tu nombre ya no será Nathan, será, no sé, Ramón. Ramón. Nathan tiene cara de Ramón. No sé. Les cambiaron el nombre, ya no serían más Misael, Ananías y Azarías, sino que serían Belsasar para Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Le dieron nombres babilónicos, educados a la manera babilónica, vestidos a la manera babilónica y rodeados de adoración pagana. Qué difícil ha de ser eso. Artículos del templo fueron colocados. Recuerde que ellos cuando destruyeron el templo en Jerusalén, tomaron todos los artículos del templo de Dios, los llevaron a Babilonia y ahora son artículos que están colocados en templos paganos. ¿Cómo se pudieron haber sentido estos hijos de Dios? Dirigidos por un rey que pensó que sus logros, eran los que hicieron grande a Babilonia. Solo pensemos en estas cosas a manera de introducción y tratemos de responder esta pregunta. ¿Cómo alcanzaron estos jóvenes y cómo retuvieron su fe? ¿Cómo retuvieron su fe para estar ante toda esta situación diferente para ellos? Es por eso, una vez más, que en esta clase estamos tratando de aprender de la valentía, del coraje que estos hombres tuvieron que experimentar. Vamos a hablar un poquito de esto, hermanos, que estaban experimentando estos jóvenes. Conmoción por la captura y destrucción del pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que se sentían mal? Porque una cosa es viajar a un país por decisión propia. A nosotros, a mi familia y a mí, nadie nos trajo obligados a los Estados Unidos. Vinimos por decisión propia. Pero otra cosa es que te estén llevando en cautiverio, obligado te estén sacando de tu país para ir a uno diferente. Como ya dije, separados de familia, separados de compañerismo, religión, cultura, vestimenta, idioma, comida, tradiciones, fiestas, adoración, lectura de las escrituras, para que meditemos por qué Dios permitió que esto le sucediera a su nación. Quizás estos hombres se estaban preguntando, ¿por qué Dios nos está permitiendo pasar por esta situación? ¿Por qué Dios me hace esto a mí? ¿O dónde está Dios en este momento? ¿Cuándo traerá Dios justicia a esta nación pagana de Babilonia? ¿Cuándo de verdad Dios establecerá su reino? Y como estas preguntas, muchos de nosotros tenemos las mismas preguntas en nuestras vidas, ¿sí o no? So in this situation, probably Daniel and his friends are asking these questions. Why God allowed his people to be here? Or where is God now? When is God going to bring justice to this pagan nation? Why me? Why my family? Don't we have sometimes the same questions in our lives? But God is going to give Daniel the answers
for all those questions. That's why we are going to study this morning about courage. Spanish word, valentía o coraje. Which one is easier for you? Coraje, valentía, courage. La definición hebrea de la palabra coraje o valentía, ser fuerte. Eso significa ser valiente, ser fuerte, o estar fortalecido, o crecer fuertes, hacernos firmes. Textos como Josué 1, versículo 1 al 9, cuando Moisés le entrega el liderazgo a Josué. Te mando, dice el Señor, que te esfuerces y seas muy valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Deuteronomio, se lo tiene en la presentación. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Sed fuertes y valientes. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros. No te dejará ni te desamparará. Una y otra vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra nos invita a ser valientes. No por nuestra propia cuenta, sino porque el Señor siempre está con nosotros. ¿Creen ustedes que Dios estaba con su pueblo aún en Babilonia? ¿Sí o no? God is always with us, right? No matter what. Do you think God was with his people when they were in Babylon, in captivity? Yeah, the answer is Just as he was in the wilderness. yes. Así como estuvo con ellos en el desierto. So that's why we are commanded to be courage. Not because of us, because we are superheroes, but because God is always with us. En el español moderno, valentía significa fuerza mental o moral para aventurarse, perseverar y resistir el peligro, el miedo o la dificultad. Para mí es una excelente definición. ¿Quién es alguien valiente? Alguien que se aventura para perseverar, para hacer cosas nuevas, para vencer el miedo y la dificultad. Oh, y cuántas cosas hemos vencido, hemos superado desde que estamos en este país. Así que vamos a ver, hermanos, las características del coraje a medida que avancemos en la clase de hoy. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, lo puede hacer. Aquí vamos a ir un poquitito más rápido porque son varios puntos, pero en primer lugar vamos a ver el coraje de Daniel ante el jefe de los eunucos. Si usted quiere puede leerlo de su Biblia. También voy a poner en la presentación algunos textos. Primer punto, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel chapter 1, verse 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de los manjares del rey, ni con el vino que bebía. Por eso pidió al jefe de los eunucos que no le permitiera contaminarse. ¿Qué podemos ver acá en este texto, hermanos? Cosas importantes que podemos ver en este texto. Ya les he mencionado en la introducción. Ellos iban a ser llevados delante del rey, pero por 3 años iban a tener que aprender el idioma, vestirse como el rey o con ropas babilónicas, comer lo mismo que comía el rey, que aquí sabemos eran cosas ofrecidas a los ídolos. Iban a tener que participar del vino, pero note el versículo 8, importante frase para nosotros, versículo 8. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción
de la comida del rey, ni con el vino que bebía. ¿No creen ustedes, hermanos, que eso era valentía, coraje, determinación? ¿Qué pudo haber significado que él se negara? Podría haber sido castigado, podría haber sido sacado de los planes que tenían para él, pero él se determinó en su propio corazón no contaminarse. Verso 9, verse 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso Dios a Daniel en favor y buena voluntad. ¿No lo ven ustedes, hermanos? ¿Cómo Dios está con Daniel? Verso 9. Ahora, versos 11 y 12. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y no nos den legumbres a comer, y denos agua a beber. ¿Se dan cuenta? Verse 11 and 12. La determinación. ¿Cómo se iban a poner? La preocupación principal del jefe de los eunucos es que ellos se fueran a poner flaquitos, que se fueran a poner débiles. Ve al verso 10. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que el de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, por el tipo de comida que ellos estaban pidiendo, había una posibilidad de que se pusiesen pálidos, débiles, y que esto ocasionara la muerte del jefe de los eunucos. Pero Daniel dice con toda fe, valentía y confianza: probemos 10 días, probemos 10 días a ver qué pasa. Denos únicamente a comer legumbres. Yo no podría. Yo soy un comedor de carne 100%. Yo necesito carne en mi plato todos los días. Pero ellos están pidiendo solo legumbres, solo ensalada. Denos ensalada y agua, nada más. Probemos por 10 días y luego comparemos a ver qué sucedió. Verso 17. Voy a leer desde el 15, hermanos. What happened then? Verse 15 through 17. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían por la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos, ¿cuáles 4? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios, hermanos, está obrando su voluntad contra reinos terrenales a través de Daniel. Qué bueno es la ensalada, hermanos. Qué buena es la ensalada. Comparen a Nathan y a mí. Yo como carne y mire cómo estoy, pero Nathan solo come ensalada, está más fuerte, más robusto. ¿Ah? Es un buen texto bíblico para predicar hoy la importancia de comer ensalada, ¿verdad? How important it is to eat salad, right? Not only carbs or meat like I do, but see Nathan, he only eats salad, and he's stronger than me.
I was just joking. This is a key verse to teach about how important it is to eat salad in our daily basis. But you understand what I'm saying. Here, these 4 men are trying to fulfill God's will, and God is blessing them in so many ways, according with verse 17. A lot of knowledge. And what else? Intelligence. In all the letters and science. Any questions or comments? Go ahead, Nate. Just a comment on verse 10, or the 10 days proposal, that it's Daniel's idea to do that because he won't defile himself, but yet he knows that he's under the control of this other leader. And so it's kind of a lesson that you have to know both sides. So he has to appreciate the commander's side rather than just be like belligerent and boisterous. He has to come up with this test and recognize the other side of the position. He trusts in God to do that. Thank you. Hermano Nathan dice la importancia que debemos ver en el versículo 10 y siguientes, específicamente el 12 también, donde es Daniel que propone que se les pruebe por 10 días. O sea, él está con esa valentía y seguridad de que Dios los va a ayudar. Y en efecto así fue. De que incluso dice sus rostros estaban más robustos, a punta de ensalada y agua, tuvieron un mejor semblante que todos aquellos que estaban comiendo mejor. Así que, o sea, el punto, no lo perdamos de vista, el punto es la valentía que nosotros debemos tomar en la vida para tomar decisiones sabiendo que Dios nos va a bendecir. Muy acertado con lo que predicaba esta mañana, la importancia de no irnos por donde va la mayoría, por donde van las masas, sino tratar de apartarnos del pecado. Estos hombres decidieron voluntariamente no contaminarse con las porciones del rey y en su lugar hacer lo que le agradaba a Dios, y Dios los bendijo. Así que es una excelente enseñanza. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, second example, el coraje de Daniel ante Nabucodonosor. En esta ocasión lo encontramos ante Nabucodonosor, chapter 2, verse 10 through 13. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda contar el asunto del rey. Por lo tanto, ningún rey, señor o gobernante ha pedido jamás tales cosas a ningún mago o astrólogo o caldeo. ¿Por qué? Es cosa difícil lo que pide el rey, y no hay otro que pueda decírselo al rey excepto los dioses, en minúscula, cuya morada no es la carne. Por esto el rey se enojó y se enfureció mucho y dio orden de destruir a todos los sabios de Babilonia. Entonces, versículo 13, se publicó el decreto y comenzaron a matar a los sabios y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. En esta ocasión sabemos que Nabucodonosor tuvo un sueño. Este texto es bien conocido. Sin embargo, Nabucodonosor quería que alguien le interpretase el sueño, pero él no había dicho aún cuál era el sueño. Es decir, Nabucodonosor le estaba diciendo a estos hombres: díganme cuál es la interpretación del sueño. Y ellos eran: ok, pero díganos el sueño. Y Nabucodonosor era como: no, si ustedes son sabios, pues tienen que darme la interpretación, ustedes tienen que saber. Nadie pudo interpretar el sueño. Por eso le dicen en el versículo 11, es cosa difícil lo que pide el rey. Nadie puede hacer eso a menos de que haya algún Dios. Es decir, el único que puede interpretar esto es un Dios. Un ser humano no puede hacer esto. Y Nabucodonosor se enojó en gran manera y comenzó a matarlos a todos. Y allá andaban buscando a Daniel
también para matarlo. Verso 14 al 16. Verse 14 through 16. Entonces Daniel respondió con consejo y sabiduría a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Él respondió y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan urgente el decreto del rey? Entonces Arioc le dio a conocer la decisión a Daniel. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para decirle la interpretación. Es decir, aquí de nuevo están tratando de matar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó un edicto, versículo 13, que todos los sabios debían ser muertos, incluido Daniel. Pero aquí una vez más vamos a ver el favor de Dios para con Daniel y la sabiduría que Daniel tuvo. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el edicto? ¿Por qué es la urgencia del rey? El hombre le explica qué es lo que está sucediendo y Daniel pide tiempo para la interpretación. ¿Estamos bien hasta allí? Para seguir la lectura, versos 17 al 19. Entonces Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Verso 18, por favor, subrayémoslo todos. Verse 18, notice, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué podemos señalar acá? Please give me your opinion about this text and what's happening here. ¿Qué pueden decirme? ¿Qué hizo Daniel? ¿O qué está haciendo Daniel que al final le va a ayudar a poder dar la interpretación de este sueño? It looks like from verse 16, Daniel went and made the appointment with the king and said, I will declare the interpretation, but he didn't know the interpretation. He made the appointment, and then he went off, and then he saw his friends, and he prayed. So he went out on a limb for God. Thank you. Very good. Dice, lo que a él le parece importante es que en el versículo 16 parece que Daniel tiene una reunión con el rey, pero hasta este momento Daniel no tenía idea, no sabía nada de la interpretación. ¿Ok? Pero le dice al rey, deme tiempo para traerle la interpretación. Así que Daniel sale, se va donde sus compañeros y le pide a sus compañeros que todos juntos oren a Dios para que Dios le dé la revelación y la interpretación de este sueño. Eso es lo importante que notamos aquí. Solo después de que ellos oran a Dios, dice el versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces, ¿qué notamos acá? Y lo pongo aquí resumido. Daniel tomó la iniciativa con consejo y sabiduría. Daniel le pidió tiempo al rey y le pidió a sus amigos que buscaran las misericordias del Dios del cielo. ¿Cómo? A través de oración. ¿Se van dando cuenta cómo los principios que vamos encontrando son aplicables a nuestra vida? Cuando encontremos una situación difícil de resolver, con coraje y valentía, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar a Dios para que nos muestre sus misericordias y nos dé la sabiduría para poder resolver la situación. En muchas situaciones de nuestra vida
vamos a necesitar de la oración para que Dios nos abra la mente, porque sí que a veces se nos cierra el pensamiento humano, la capacidad humana de tomar sabias decisiones. Es lo que yo puedo rescatar de este texto y de esta ocasión. Daniel capítulo 2, versículos 27 al 30. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio es el rey demanda, que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Verse 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué importante texto. ¿Qué podemos rescatar de acá? What an important text. What do you think about it? What's Daniel doing here? He's revealing to the king the interpretation. But I think he's very, very, not only wise, but humble. Specifically, in verse 30. I am going to tell you the interpretation, but it's not because of me. It's not because I am wiser or there's something important in me, but what? It's because of God. So Daniel is proclaiming that God is alive in heaven, and he gave God the first place. The other thing is, in that last part of verse 30 is, but for our sakes, the reason he's doing this is, but for our sakes who make known the interpretation to the king, and that you, the king, may know the thoughts of your heart. So he's giving glory to God, saying, God gave me this vision so that you know that he knows what you're thinking. That's a good comment. La hermana está diciendo que en el final del versículo 30, y no lo podemos obviar, también Daniel está dando la gloria a Dios, pero le está dejando ver al rey que esta revelación es para que él entienda los pensamientos de su corazón. Es decir, para que el rey también le dé gloria a Dios, puesto que sabemos, Nabucodonosor fue un hombre muy orgulloso y por lo menos hasta este momento, por un poquito, él se va a arrepentir. Así que esto es muy, muy importante. Thank you. Vamos a avanzar un poquito, verso 44 al 45, verse 44 and 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado a una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. ¿En qué sentido, hermanos,
¿Creen ustedes que Daniel está siendo valiente en esta ocasión? In which sense do you think Daniel is being courage at this time? Think for a moment. I mean, he's talking to the king. And he's talking to the king, hey, the God of heaven is going to destroy your kingdom. Do you think that was brave? The king had the power to destroy Daniel. Right now, in that same place. I think the king was curious to see how far Daniel would go. Mhm. His interpretation, vision. That's why, at least here in Spanish, I don't remember if I did it in your English notes, but the last part of the verse, can you read it in English for me? The dream is certain and its interpretation is sure. The interpretation is sure. Hey, this is real. It's going to happen. Your kingdom is going to be destroyed, and you as well. Oh, really? Let me see. You can do it first. Right? So for me, Daniel is being courage. Like telling the truth when you have to say the truth. I think sometimes we're afraid about to tell people that they're doing something wrong because what happened then. But like I said this morning, we as Christians, we're supposed to be the light, be the salt, and not be ashamed about what we believe. And we need that character. We need that kind of courage in our lives. Yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos decir la verdad de Dios. Aquí Daniel le está diciendo al rey, su reino va a ser destruido y usted también. Recordemos que el rey tenía el poder de destruir a Daniel, pero Daniel está siendo suficientemente valiente para decirle, el sueño es cierto y su interpretación es segura. Creo que en ocasiones también nosotros debemos ser valientes para predicar la palabra de Dios tal y como es, sin temor a lo que nos puedan decir luego. Ok. Tercera ocasión, third example. Now, Daniel, before, how do you say that word? Belshazzar? Okay, thanks. That's good. Daniel 5, 22, 23. Do you know who is Belshazzar? He was. Do you remember? That's Nebuchadnezzar's son. Okay, great. Este hombre, ahora Belshazzar, es el hijo de Nabucodonosor. ¿Ok? Veamos el texto. 5, 22 y 23. Y tú, su hijo, Belshazzar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, nunca has glorificado. Ahora, hermanos, encontramos a Belshazzar, hijo de Nabucodonosor, que, para resumirlo, hermanos, debió haber conocido todo lo que le había acontecido a su padre Nabucodonosor y cómo Dios lo había castigado. Hermano, Nabucodonosor anduvo como un animal, comiendo zacate, comiendo césped,
Dice que las uñas le crecieron, le salió pelo en el cuerpo, como un animal, porque era muy orgulloso y no le dio gloria a Dios. ¿No debía haber su hijo conocido la historia de su padre como para haber hecho las cosas diferente? Como para no haber repetido el mismo orgullo y soberbia de su padre. Sin embargo, Daniel le está diciendo acá, tú debiste haber humillado tu corazón. ¿No sabías todas estas cosas para haberlo hecho mejor? Pero en su lugar has hecho prácticamente lo mismo. Bebes aquí vino con tus mujeres, tus concubinas, has dado alabanza a dioses inanimados que no tienen ningún poder, y debiste haber seguido al Dios del cielo. La última parte del versículo 23, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, y nunca lo honraste. Una vez más, Daniel está delante del rey ahora, hablando la verdad contundentemente y sin temor. Condenó las acciones profanas de este hombre que estaba utilizando los vasos, los, artefactos o utensilios sagrados en su casa. Y Daniel, una vez más, le proclama al rey acerca del Dios vivo y ese Dios que es un juez. Increíble, ¿no? Tendríamos nosotros el mismo coraje para ir delante del señor Biden y decirle unas cuantas verdades. Bueno, primero a ver si nos dejan, ¿no? Si nos dejan entrar. Will you be courage enough to go to the White House and tell our President Biden some truths? Well, maybe you are courage enough, but they don't allow you to get in, first of all. But, you understand my point. It's not an easy task sometimes to be brave, to have courage, to tell people that they are doing something wrong. But Daniel did it. Not one time, a few times. He was courage enough to preach God as a righteous God and also as a judge. So let me keep going. If you don't have any comments or questions, I have just like an hour left, I think. The way you laugh, I love it. Le digo, nos queda más como una hora. Como se ríe el hermano Nathan. Okay. Now Daniel is before Darío. Darius, okay. Darío, okay. Capítulo 6, versículo 10. Vamos a avanzar un poquito ahora. Daniel está delante de otro rey, en este caso Darío. Daniel 6:10. Y cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, se fue a su casa y en su aposento alto, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces aquel día y oró y dio gracias delante de su Dios, como era su costumbre desde los primeros tiempos. Voy a ir un poco rápido, hermanos, porque me faltan algunas diapositivas y me quedan como 10 minutos. Pero aquí conocemos la historia, ¿ok? Conocemos un poquito la historia. Sabemos que al final, lo pongo acá, pero Daniel está siendo valiente en sus oraciones, que públicamente con las puertas, las ventanas abiertas, está orando delante de Dios a la vista de todos. Daniel está mostrando su confianza en Dios y le dio gracias a Dios por haber sido capaz de revelar la escritura que había sido puesta en la pared. Eso pues lo encontramos en el versículo 25, 26, 27 del capítulo anterior. Por orar 3 veces al día,
de una manera pública, a Daniel le inventaron un chisme, voy a decirlo de esta forma. Y al final lo enviaron al foso de los leones. Todos conocemos quizás la historia, o la hemos escuchado en algún momento. ¿Qué es lo que pasa cuando es enviado al foso de los leones? Versículos 16 al 23, o 18 al 23. Verse 18 through 23. Chapter 6. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante del rey, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Tremenda historia, de la cual pues yo quisiera tener más tiempo para poder compartir con ustedes. Sin embargo, pues aquí sabemos que lo principal que debemos rescatar es la valentía y la confianza que Daniel tuvo en su Dios, específicamente al final del versículo 23. I wish I could have more time to talk about this text, but I think the main point we all understand is that Daniel was brave enough, and also he trusted God enough, and God always helped him, as he can do it in our lives, to face and to conquer so many different things. ¿Qué construye la valentía divina? Hermanos, si nosotros queremos ser valientes como Daniel, ¿qué construye nuestra valentía? ¿Qué elementos podríamos tener para ser valientes como él? Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos firmeza mental. ¿Y qué es firmeza mental? Aplicar la palabra y la voluntad de Dios a nuestras vidas. Necesitamos también servidumbre, servirle a Dios. Necesitamos confianza, que es depender en Dios. Necesitamos fortaleza, no solo mental, sino de espíritu. Un temperamento fuerte, que son esos rasgos de personalidad que determina cómo reaccionamos ante las cosas de la vida. Ocupamos tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Una fuerza mental o moral para resistir la oposición. Y finalmente, hermanos, como ya lo vimos en el ejemplo de Daniel, pues ocupamos también la oración diaria. Ojalá nunca nos falte la oración diaria. No tenemos tiempo ya, pero si lo quieren hacer a manera de tarea, usted puede podemos todos repasar en nuestras casas la oración de Daniel en el capítulo 9, versículos 3 al 7, y va a ver o aprenderemos todos cómo se debe orar a Dios. Daniel nos enseña cómo se debe orar a Dios para obtener esa fuente de valentía. Y pues si queremos aplicar la valentía de Daniel, también podemos estudiar o leer en casa 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Pero no tenemos tiempo ya para considerarlo en esta lección. Hermanos, si no tienen preguntas o comentarios, finalizamos acá.
Gracias por su atención, por sus comentarios. Espero que todos podamos ser valientes en nuestra vida espiritual. Me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda.